las vicisitudes de la época de la dictadura, la prisión, el exilio, etc. De modo que cuando se incautaron de las salas y todo eso, ¿no? Pero de modo que es una alegría ahora que este aniversario llegue, este aniversario tan importante llegue con otro momento del país donde se puede llevar a escena cualquier tipo de obra, no hay, en ese momento no hay una censura como hubo en otras épocas, y eso ya es una suerte y que hay que destacar. El 1 de marzo de 1985, al asumir la presidencia, el doctor Julio María Sanguinetti emite un decreto por el cual se devuelve a la institución teatral del Galpón sus salas. Lamentablemente, solamente la sala de 18 de julio, porque la pequeña de Mercedes y Roslo ya había sido destruida y todos los elementos que allí estaban, equipos de audio, de luces, butacas, ya habían desaparecido. Al ingresar nosotros a la sala de 18 de julio, también encontramos que había muchas cosas que ya no estaban. Instrumentos musicales, los equipos de audio, los equipos de luces, y además había desaparecido todo el archivo del Galpón y todo el vestuario del Galpón. Yo pasé una mañana y dije, no puede ser, yo voy a entrar a ver cómo está esto, y me metí, yo solo. Había una clase de medicina, les dije a los estudiantes quién era y a lo que venía. Me rodearon todos los chiquilines y entré y vi la desolación de la sala llena convertida en un aula de medicina, sin un solo foco, sin un solo telón, sin nada. Así estaban las butacas y el escenario y el edificio vacío. La reconquistamos vacía. Nada, era como un cascarón vacío, bien cuidado, pero vacío. Tuvimos que hacer un esfuerzo grande, pero también recurrimos a la gente de nuevo. Esa unión entre la gente que se hacía socia, la gente que no había pasado por el frente del Galpón, así dicen, que no venían los espectáculos, no pasaban por la puerta. Cuando volvieron los dueños, se acercaron a ayudar. Eso tuvo una gran alegría para todos nosotros, ¿no? El resultado de la campaña pasada me puso al frente de ustedes por el voto sagrado de su voluntad general. Hemos recorrido 17 meses, cubiertos de gloria y de miseria. Y hoy tengo la honra de volver a hablarles en la segunda vez que hacen uso de su soberanía. Lo que acá funcionó muy bien fue Artigas, general del pueblo. En ese lapso entre el 85, 86, 87, que fue, bueno, sí, una ceremonia escénica, como decía Atahualpa, y que, bueno, fue muy criticado, fue muy polémico, dentro y fuera de la institución, por la visión estética, no tanto la ideológica, y después puede ser por detalles, ¿no? Sin duda fue el espectáculo que tuvo mayor impacto del Galpón, no sé si del teatro uruguayo, pero del Galpón sí tuvo un impacto enorme. La obra era muy floja porque estaba hecha como desde afuera, sin drama. No era un fenómeno dramático, concreto, que agarrara al público y lo atrayera. No, era la presencia de un tipo que todos los que estaban en la sala amaban y eran partidarios. Era como ver jugar a Peñarol Nacional. Era una cosa de ese tipo, de adhesión. Y era un fenómeno teatral que se producía y era extraordinario. Los primeros años después de la dictadura y la democracia, fue muy difícil sacarse de encima el lenguaje
metafórico que ya no refería demasiado a nada, que ya el público no lo interpretaba, pero que referirse directamente a lo que fue la dictadura era muy difícilmente sostenible por los que acabábamos de salir de la dictadura. Digo, el público, me involucro en eso. Era muy difícil encontrar nuevos lenguajes. Hubo un encuentro caliente, fraterno, importante. Ellos venían del exilio, habíamos padecido, unos de una manera y otros de otra. Y me junté con Yáñez y recordamos que habíamos puesto el Patio de la Torcaza con la comedia en el Solís. Y yo cambié la obra, la adapté a la circunstancia. Cambié el texto por muchos momentos, se prestaba mucho, ¿no? Y cambié el texto, era un sainete reidero que terminaba no siendo reidero ni sainete. Y ahí permitía pisar mucho el pedal de la gente destruida, de la gente terminada, de la cosa ya en el último grado de la descomposición, ¿no? Y la versión del Galpón fue realmente extraordinaria, para mí inolvidable. En aquel momento, a la salida de la dictadura, hubo como un boom cultural que nos hizo no solo hacer funciones en sala permanentemente con la sala llena. Recuerdo funciones de Reír en Uruguayo, un espectáculo que dirigió Emilce Viñas, de jueves a domingo y los sábados, doble función, a sala llena, un espectáculo musical sin micrófono, cantábamos a los gritos simplemente. Y permanentemente salidas a los barrios, con 1 o 2 funciones por día, en clubes de barrios, en lugares insólitos. Es decir, el teatro era una vinculación directa con lo social, con la gente, en un momento además de gran ebullición cultural. Cuando teníamos la dictadura y antes de irnos al exilio y luego cuando fuimos al exilio teníamos como una línea clara. Vamos por acá y es esto y somos gente que está resistiendo a la dictadura. Se acaba la dictadura, viene la democracia y entonces hay que empezar a buscar otras cosas. Atahualpa creo que era alguien que marcaba, digamos, como una unidad institucional y estética importante. Y él creo que condujo ideológicamente, estéticamente, en forma importante al Galpón, y el resto de los directores fueron como sus discípulos. El Galpón, que siguió en el exilio, siguió con él, digamos, tienen una vida institucional, familiar, quizás mucho más intensa de la que tuvimos nosotros, los que quedamos en Montevideo, con Atahualpa. Volvieron los veteranos, los fundadores, había que dejarles su lugar, ellos eran los que sabían. Y bueno, nosotros esperamos. Por algo, en algún sentido, en mi generación, esta del 83, recién empezamos como a sobresalir un poco, ya más grandes. No a los 20 años, como hubiéramos debido quizá, sino a los 30 y pico. Porque fue, por un lado, bueno, era lógico, la gente venía a ocupar su lugar, sentíamos respeto, sentíamos admiración y en algún sentido nos postergamos. Y entonces se empieza a buscar en lo que es el refugio de todo grupo de teatro, que es la calidad artística. Y empiezan a salir títulos como, por ejemplo, El Círculo de Tiza Caucasiano, que ya lo había hecho Atahualpa del Siopo allá por los años 50, que esta vez lo retoma Amanecer Dota en una versión que fue incluso muy discutida aquí adentro, por lo audaz y por lo innovadora que era esta versión.
La puesta que yo hice acá en el galpón, en este escenario del Círculo de Tiza Caucasiano, tenía algo más García Marquiano, algo más latinoamericano, por lo frondoso de la vegetación, de la escenografía de reino, del espíritu, del milagro, de las cosas que pasaban, de los troncos que había en escena, de los puentes que atravesaban para salvar al niño. Era bien distinta, era más de aventura, más siguiendo el argumento y yo diría la emoción. Y cualquiera que haga Brecht tiene la emoción a un paso de la mano, es decir, Brecht y la emoción en cualquiera de sus obras. Rasga Corazón fue un gran espectáculo para acá, para el Uruguay. Creo que fue importante porque se tomaba el tema de siempre, el del revolucionario, acostumbrado al sacrificio, a la solidaridad, al darlo todo, y la nueva generación que venía que no sentía eso como suyo. Con una muy buena dirección de César Campodónico. Curiosamente, los críticos le dieron al espectáculo el premio a Mejor Espectáculo del Año y no le dieron a Chino el premio a Mejor Director. Son esas cosas que pasan. Chino creo que perteneció a una generación más institucional y con una propuesta, con grandes éxitos en el galpón por la propuesta ideológica y por la renovación, ¿no? Fue una obra que tuvo 2 años en cartel con mucho éxito y además hicimos una gira de 6 meses por muchos lugares de Latinoamérica. De las que recién egresábamos estaba Gabriela Prato, Karina Giorgi y yo, que hacíamos, inventamos muchas de las cosas que pasaba en Rasga Corazones, nos llamábamos las extracurriculares porque no estábamos en el libreto. Fue un invento nuestro que a Chino le encantó y bueno, hacíamos todas las uniones, los bailes y la posibilidad de que esa obra de Chino, además, nos dio a todos de una forma de integrarnos y empezarnos a mezclar con las otras generaciones del galpón, ¿no? El silencio fue casi una virtud, creo que es una obra mayor. Creo que ahí fue realmente uno de los grandes momentos de búsqueda y de hallazgo del galpón. Nos tomamos 6 meses para improvisar y buscar y analizar, y finalmente María Zambulla hizo la dramaturgia y la dirección del espectáculo, pero fue un trabajo muy hondo, muy profundo. Entonces María, recuerdo que tomó el tema de Ana Frank. Partió del tema de Ana Frank, se pusieron a leer a Ana Frank y en las improvisaciones que se iban haciendo iba surgiendo el tema del tener que callarse para poder sobrevivir. Y así fue saliendo aquella cosa tan extraña de frases a medias, silencios prolongados. Fue única. Yo te digo que es única, es decir, el haber descubierto ese lenguaje murmurado, con sentido, sin sentido, la creación de un clima y diálogos en esa materia, eso fue un hallazgo de María Zambulla, que fue realmente impactante. Para mí fue de las primeras obras que empieza, sin decir palabras casi, porque eran difíciles decirlas, sobre la época de la dictadura. En esa época el galpón, y creo que hasta el día de hoy, comienza a trabajar un galpón de puertas más abiertas, comienzan a venir directores
que no necesariamente o que no eran integrantes del Galpón en ese momento, la experiencia de Curi dirigiendo el Galpón luego de haber pasado toda la época de la dictadura prácticamente como un artesano, un maestro del teatro en toda esa época, venir a dirigir el Galpón, contar con descubrir a Derbal en el Galpón, bueno, otros compañeros como Omar Varelas, y creo que el Galpón comienza como a abrirse y a tratar de escuchar también a los compañeros a otros directores. Y una experiencia que fue muy renovadora fue con Aderbal Freire. Y él dijo, bueno, muy bien, pero yo los quiero conocer, vamos a trabajar. Tenía 2 meses para montar un Gorki, que era extensísimo. Trabajamos más de 1 mes en taller y creo que la coincidencia de los repartos, del reparto fue en una persona. Él cambió totalmente el reparto propuesto por una comisión artística integrada por la gente más importante, por los directores, ¿no? Son de los que te rompen la cabeza. Son de los que estás actuando y te paran y te dicen, no aquel, no quiero, no quiero solución, quiero problema. ¿Y qué hace uno frente a esa? ¿Qué quiere decir para un actor no dar la solución, dar el problema? Un hombre de una inmensa sabiduría, una inmensa cultura teatral, pero que además en el trabajo con los actores sabía cómo darte vuelta y ponerte siempre frente a la angustia, que no es una angustia triste, a esa angustia existencial que es ser artista, que te hacía cuestionarte, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y más vale que lo haga bien, porque si no, más vale no estar. Mira, cuanto menos sabes, mejor duermes. Yo a tus años no sabía nada. Tampoco ahora. ¿Cómo eres? Ahí viene mi hermanita caminando como una persona importante. Bonjour, madame. ¿Cómo se va? Ya son las 11 y tú no estás vestida. No te has peinado. Empieza. Cada vez te aprovechas más de que papá te mima y que no está sano. ¿Vas a seguir con eso por mucho tiempo? ¿Qué puede importarle a ella la salud del padre? Tendré que contarle cómo te portas. Desde ya agradecida. ¿Terminó? Eres una estúpida. Fue usando como diferentes tratamientos para el abordaje del personaje. Y eso fue una enseñanza que creo que marcó a María, marcó a Héctor, Guido, que somos como directores medio grandes, empezamos a dirigir, ¿no? Hemos tenido, sí, algunos grandes títulos en que nos encontramos como que sí, un reconocimiento un encuentro con la platea, con mucha gente. Pero también al mismo tiempo de esa búsqueda y esos a veces aciertos, a veces errores, también nos propusimos tener otros espacios nosotros, espacios más pequeños. Así que también fuimos constructores de otras cosas dentro del mismo edificio y eso nos permitió acceder a otros repertorios que completaron la actividad de la Sala Grande. Ahí sentamos a Gloria Levy, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 91. Moretti inauguró la Sala Cero con la otra Juana, donde actuaba María, Sara, María Zambulla, Sara Laroca. Y esa sala fue una sala que yo creo que Moretti tuvo muchísimos éxitos, ¿no? Lo que tienen las dos salas chicas es que son muy íntimas y te permite como actriz hacer personajes mucho más, con mucho más detalle, más dibujaditos en pequeñas cositas, porque se ven. ¡Todos los días sopa! ¿Pero quién te crees que sos, princesita? Tiene una telita de cebolla, mira. Ya les digo.
Dios, estás hecho un esqueleto, flaca como la marca, toma. Esto es vaca podrida, molida, licuada, aplicada dentro de un frasco. No te hagas la fina, que todos los niños toman extracto de carne sin decir ni pío. El cuento de hadas fue muy discutida y salió ahí con unos cuantos votos, con muchas abstenciones, con algunos votos en contra. Y Moretti toma a su cargo la obra y nos ponemos a trabajar con Alicia Alfonso, con Sara Laroca y yo. Esa obra la escribí por una motivación que para mí es fundamental en lo que escribo, que es la venganza y el homenaje. Yo quería vengarme de la teoría de los dos demonios, esta que todavía lamentablemente está en boga, y hablar un poco de la dictadura desde mi perspectiva, desde mi propia historia, y también en homenaje a mi tía, Elvira, que había sido una luchadora, y en homenaje también a una generación que estuvimos en la dictadura, estuvimos en la resistencia y no figuramos en las grandes historias. Tuvo 2 estrenos, porque el Ministerio de Cultura había apoyado la obra y como hablábamos de los desaparecidos, también las madres, familiares de desaparecidos detenidos uruguayos. Y tuvimos que hacer 2 estrenos. Las madres no quisieron sentarse junto al mismo tiempo, digamos, estar en el mismo estreno que las autoridades. El estreno con las madres terminó, saludamos y de repente nos pusieron unos ramos de rosas gigantescos a las 3, nos dieron un beso unos chiquilines y dijeron gracias por los hijos. Bueno, las 3 actrices rompimos a llorar en ese momento. El público venía, lloraba, reía. La obra hizo muchísimas giras por el Uruguay y por el mundo. Estuvo 3 años girando por Europa. Fue un enorme placer. Pero mayor placer aún es que en aquel momento, fue en el 98 que se estrenó, todavía no estábamos hablando del tema de cómo construimos nuestro pasado. Construimos nuestro pasado, quiero decir, qué cosas de nuestra historia vamos a recordar y valorar. Y esta postura que tiene que ver con la gente sencilla, la gente que no estuvo en ninguna guerrilla, que no estuvo en ninguna guerra, pero que padeció el terrorismo de Estado y que cada día resistía. En realidad es una obra sobre el amor, es una obra sobre la ilusión y sobre cómo la ilusión mueve a las cosas y al mundo, ubicada en ese contexto de la dictadura. Hay una generación nueva que también está surgiendo, que es un poco la que va a llevar adelante el Galpón en los próximos años. Eso tenemos que apuntalarlo, tenemos que llamar para que el Galpón siga funcionando como tal y hacer su actividad a un nuevo llamado de escuela para que se sigan formando futuros actores. Los más jóvenes que ya están tomando responsabilidades, ya tenemos un par de la última generación en la dirección del Galpón y tenemos la suerte de que son jóvenes de mucho talento, de mucha audacia y de que no nos respetan tanto a los viejos. Fue increíble encontrarme con los docentes que había, que en ese momento estaba María Zambulla, estaba Nelly, estaba Moretti, estaba Derby, era como gente muy especial, ¿no? Con una presencia muy fuerte, con una manera de educar y de enseñar maravillosa, que te daban las ganas de todo, de todo. Los más jóvenes tienen casi 30 años ya y tienen que responsabilizarse de la institución, de la parte estética, de formarse como estudiosos de lo artístico y también tienen que sostener una institución de teatro independiente. Entonces, creo que el problema más grande que tiene en este momento el Galpón
más allá del problema económico, que es el problema que arrastra desde su fundación, creo, del año 49, y siempre lo va a arrastrar porque la cultura, sabemos todos que no es rentable. Creo que el mayor problema que atraviesa el galpón es la pérdida de los maestros, porque ya no surgen maestros. Queda como un vacío, un silencio, y era un aprendizaje terrible, porque era maravilloso, no era solo en los ensayos. Uno aprendía del chino, del chino campodónico, de Juan Carlos Moretti, de María, aprendía también en las asambleas, también en las reuniones, en las comisiones, cuando todos nos juntamos a tratar de resolver el galpón y con la utopía de querer resolver el mundo, y empezando por el galpón, empezando por el teatro. Y entonces ahora decís, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Bueno, el legado de Atahualpa para mi generación ya lamentablemente está un poco perdido. Porque son cosas que más bien se han dado de boca a boca, ¿no? Si bien nosotros algunas cosas hemos escuchado o aprendido de nuestros docentes que nos transmiten lo mismo, lo que él decía, es muy distinto lo que recibimos o cómo lo recibimos o con qué asiduidad recibimos ese tipo de enseñanzas que él dejó. El propio Atahualpa nos decía cosas que eran ciertas, ¿no? La necesidad existe en el hombre, pero el hombre la ignora. Cuando nos decía, el cuerpo le lleva una gran ventaja al alma. Cuando tengo hambre, algo me avisa corporalmente que tengo que comer. Cuando nunca escucho a Bach, nada me dice que me estoy perdiendo a Bach. Nada en el cuerpo me lo dice. Entonces, es lo que también decía Atahualpa. Cuando alguien dice yo le doy al público lo que me pide, es un traidor al pueblo. Porque lo que él tiene que hacer, y lo dice también García Lorca, el alumno no recuerda al maestro que le permitió todo, recuerda al maestro riguroso, que le exigió y le exigió hasta que sacó algo de él. Ese es el que recuerda. Entonces el artista tiene que ser, de alguna forma, la persona que de alguna manera fatiga, persigue, acosa, para hacerle sentir a la otra persona, vení que te quiero mostrar tal cosa, para que la otra persona tenga acceso a la posibilidad de descubrir que tiene una necesidad que desconocía. En estos 60 años, el galpón ha caminado mucho y ha podido concretar algunos sueños. Pero hay uno que desde 1949 se viene luchando por él junto con todo el movimiento teatral, y es el poder vivir de nuestra profesión. Hay un dilema interno que nos corroe, que es que todo el trabajo que realizamos en forma gratuita los artistas, actores y directores, se lo come todo este enorme edificio y que tengamos que pagar sueldos a funcionarios que mantienen funcionando esto. Y los que producen no ganan nada. Es una contradicción flagrante. Es realmente un hecho que no se entiende en ninguna parte del mundo. Estos proyectos que van evolucionando de acuerdo a los momentos históricos resulta imprescindible de que tengan una articulación con el Estado, que sea una obligación del Estado el preservarlos y que se comprenda que esto no debe recaer sobre el esfuerzo, el sacrificio de la vida de un puñado de compañeros y de gente. Esto es un aporte a la comunidad, es un capital comunitario que tenemos y es una obligación del Estado asumirlo como tal. Se ha tratado de encontrar soluciones a través del socio espectacular, a través de otras cosas, pero no da abasto. Es tan grande este edificio, son tantas las necesidades que tiene el mantener esto, que incluso algunos compañeros han planteado, han dicho, basta de ladrillos,
Paguémonos a nosotros y dejémonos de ladrillos. Cayó el muro de Berlín, se fue la ilusión del socialismo real, y el espíritu del teatro independiente no digo que se perdió, pero sí que es otro, más racional, más común, mucho menos independiente. Una vez vino un investigador del ente teatrale italiano y dijo, ah, claro, en el teatro independiente montevideano son vocacionales, aficionados. No, le dije, son profesionales, solo que pertenecen a una estirpe de profesionales que no cobran. ¿Cómo que no cobran? Y le conté un poco la historia. Por algo Nelly Goitiño, que sabía lo que decía, habló una vez del teatro independiente y en eso se peleaba mucho con Berto Fontana y le dijo, sí, el teatro independiente fue heroico, pero fue un heroísmo deprimente. ¿Por qué deprimente? Porque no todo el mundo con vocación y con talento pudo permitirse el lujo de dedicarse a ese oficio porque simplemente no le daba de comer. Tenuta trabajaba en el Automóvil Club. Quiero decir, Walter Reino era empleado de banco, Nelly Weissel tenía una mercería. ¿Hay derecho? ¿Hay derecho a que un país se olvide de los talentos de esa manera? ¿Pretenda tener un teatro como lo tuvo, a cambio de nada? ¿Seguir creyendo que los artistas viven del aire? No, señor. Subvención, ¿quién subvenciona? ¿Y a quién? ¿Nos van a subvencionar solo a nosotros por nuestra historia? Y los otros teatros que también tienen su historia, y los teatros emergentes y los grupos emergentes que no tienen nuestra historia, pero que sí tienen toda esa fuerza. Es decir, acá hace falta una ley que efectivamente tenga fondos y que apoye la actividad teatral en su conjunto. No podemos salir solos. No es justo tampoco que salgamos solos. Yo me tuve que ir del Galpón. Me fueron, el país me fue en la época de la dictadura, pero muchos se quedaron. Y hay gente que hace más de 50 años que está trabajando acá y sobre todo por amor al arte y para sostener este movimiento tan importante que es el movimiento del teatro independiente uruguayo. El 2 de septiembre de 2009 se estrenó Babilonia de Armando Discepolo, celebrando el 60 aniversario del Galpón. En esa oportunidad tuvimos en la sala la presencia de uno de sus fundadores, Hugo Ulibe, que además coincidió que cuando se celebraban los 10 años del Galpón, él había dirigido esa obra en la salita de Mercedes y Carlos Rollo. Sí, ese fue un momento también muy emocionante, muy emotivo de juntar a todas las generaciones, de que había gente que no sabíamos ni quién eran y eran fundadores. Ir como sabiendo, conociendo y sabiendo que había otra gente también, que no éramos solo los 40 que estamos o que hemos pasado, que el Galpón es mucho más que nosotros. Eso fue lo conmovedor de todo esto. Y es raro también del otro lado que gente que no sabe quiénes somos nosotros, nuestra generación, mi generación, que no nos conocen, la gente fundadora que ya no está, que no está activamente, ¿no? Que vino ese día y que no sabía quiénes éramos, y también reencontrarse ellos con nosotros y saber que hay gente nueva, que esto se sigue renovando, que esto no para. Eso fue maravilloso, volver a sentir que somos un montón. Una de las últimas manifestaciones de Brecht, en una obra de Brecht, fue precisamente la última dirección de María Zambulla, que tomó e hizo un Brecht de la manera más
alegre que se pudiera hacer. Cuando te la jugás por un texto así, sabes que de repente no te va a ir muy bien económicamente o que no va a venir mucha gente, pero sabemos que es importante, que hay que hacerlo y a veces se deja de hacer. Cuando se estrenó la obra fue muy conmovedor porque fue un trabajo que volvió a lo que es Brecht, para mí, que entendió profundamente lo que es Brecht, profundamente lo que es un hombre, y que me conmovió por sobre todas las cosas porque creo que tenemos que seguir diciendo esas cosas, como actores, como institución. Tenemos que seguir diciendo, el hombre puede elegir, el hombre debe elegir, el hombre está siendo engañado todo el tiempo y debe estar atento, debe poder decir que no. No puede hacer lo que le gustaría hacer. Le gustaría volver a su casa, pero no puede. Agradezco, señor, por corresponder a la confianza que le hemos dispensado. Su mano, señor. Perdió su uniforme, ¿comprende? ¡Hace! ¿Perdió su uniforme? Sí. ¡Hace! Seamos sinceros, señora Bailey. Se trata de una broma, nada más. ¡Hace! Es una broma. Bota. ¿Acaso no es cierto? ¿No se trata de una broma? ¡Ah, sí! Es una pequeña bromita nada más, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? ¡Nada! En realidad, no pasa nada. Recuerden todo lo que hemos hecho, tómenlo, es de ustedes, no lo dejen perder. Que la llamita siga encendida, que no debe apagarse nunca.